¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, hoy para mí es un día especial. Hay un hombre que yo considero que es admirable. No voy a decir todo lo que uno piensa de Juan Villoro. Es su nombre el que dice todo. Juan Villoro ya es un nombre en nuestra sociedad. Maestro, es un placer. Qué Es un gusto, muchas gracias, Raúl. Tenerte aquí es un gusto. Qué amable eres. Y como son programas que el tiempo luego nos corretea, yo quisiera decir, cuando tengan ustedes espacio, lean este libro. Este libro toca uno de los elementos más importantes del pueblo mexicano. Todo el mundo tiene algo que ver con un misterio paterno. Todos. Y en ese sentido, cuando encuentro la figura del mundo, me conmueve mucho porque será muy difícil ser padre, Juan. Es más difícil ser hijo. Eso es lo único que yo pienso. Y tu padre era una gloria, Luis Villoro. Esa es una gran pregunta. Fíjate que el libro comienza, como tú sabes, con un capítulo que se llama La dificultad de ser hijo, precisamente. Y ahí yo me ocupo de la figura de Thomas Mann, que fue este escritor que era el más famoso de su época, premio Nobel, y tuvo un hijo que era novelista, Klaus Mann, y que se acabó suicidando. Perdón, pobre hombre, maestro. Pobre hombre, y era un buen novelista, que escribió una novela espléndida de un tema que te toca muy de cerca, que es el teatro, porque escribió sobre un actor en tiempos de Hitler que no quiere abandonar la Alemania nazi porque su patria verdadera es el idioma, son los foros donde él hacía teatro. Esta novela se llama Mefisto, fue muy buena, pero nunca pudo estar a la altura de su padre y se suicidó. No es fácil estar a la sombra de un padre. El padre no era grato, Thomas Mann no era grato. Era un hombre muy egoísta, muy vinculado con su propia obra, y uno se pregunta si será posible ser un gran artista sin una dosis de aislamiento. Es decir, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Miguel Ángel, al pintar la Capilla Sixtina, hubiera tenido que llevar a sus hijos a clases de natación, a jugar fútbol, etcétera? Pues nunca hubiera acabado la Capilla Sixtina. Lo mucho que te absorbe una obra te evade de los demás. Entonces, muchas veces no se trata de que sean padres malignos, sino que simple y sencillamente están viviendo en un mundo paralelo. Con eso empieza el libro, pero me gusta mucho la portada que hizo la puedo elogiar. Es suprema, maestro. Sí, la puedo elogiar porque no es mía. Es de Amanda Mijangos. Y entonces ahí ella pone, en vez de estar bajo la sombra de un padre, es un hijo iluminando esa sombra, dándole sentido a lo que significó esa vida. Y es un poco lo que yo quise hacer en La figura del mundo, tocar el tema de mi padre, pero sin el resentimiento ni tampoco la idolatría de quien ve un árbol inalcanzable, sino quien va por su cuenta con sus propios colores iluminando lo que fue esa vida. Oye, Juan, quisiera decir una fecha que para ti debe haber sido fundamental en esta relación padre-hijo. Antes de entrar a preguntarte algunas cosas sobre don Luis, que es un ser extremadamente misterioso para muchos, porque era un hombre muy reservado en muchas cosas. Qué chistoso, un hombre profundamente seductor y carismático, y es un hombre muy reservado, muy cuidadoso de su intimidad. 25 de febrero de 2014, tú lo pones muy claro, esa fecha en tu libro. Ese 25 de febrero tú entras al Colegio Nacional. Es grandioso el momento donde tu padre no se deja ayudar y entonces entra tarde y dice, el gran ingreso a la sala del colegio fue la de él, no la mía. ¿Sí me explico? Es grandioso ese momento porque pudiste ver a un gran patriarca entrar. Fue la última vez que mi padre salió a la calle. Me atrevo a suponer que reservó sus energías para ese momento. Él estaba muy obsesionado con que yo entrara al Colegio Nacional, en buena medida porque él era miembro de ese colegio. Sin embargo, como él no aceptó una silla de ruedas, llegó caminando por su cuenta, llegó tarde y naturalmente fue la sensación que él, a sus 91 años, estuviera ahí, y de alguna manera él lo veía como un relevo generacional. Después de eso, su pareja, Fernanda Navarro, también filósofa, habló con él en la noche ya en la casa de mi padre e hicieron una grabación, y en donde mi padre curiosamente habló del sicomoro, que era el árbol de Buda, el árbol bajo el cual Buda tuvo sus iluminaciones y sus meditaciones. Y entonces él dijo que la vida consistía
en el abandono de uno mismo en el momento preciso, emprender otro camino en el que uno se integra a la naturaleza. Y es muy curioso que el mismo día en que fue al colegio haya dicho estas palabras como de: yo ya cumplí con la vida, me abandono al flujo y la energía de las cosas con gran tranquilidad. Ya no confrontarse con el pensamiento que significa existir. Para nada. Hay Ahora, una calma. hay algo muy importante para mí en la escritura de este libro, porque como tú sabes, escribir es un proceso de autoconocimiento. Hay cosas que te revelas a ti mismo cuando las pones por escrito. Una de las más importantes fue aceptar que soy hijo, porque me costó más de 60 años hacerlo. Caramba. Durante mucho tiempo yo luchaba con esto. Todos decían, bueno, es el hijo de Luis. Mucha gente por equivocación, sin mala intención, me decía Luis, etcétera, hasta la fecha. Y yo me molestaba. Mi padre me dijo alguna vez, cuando yo no sabía qué estudiar, me dijo: no te preocupes, lo único que importa es el doctorado. Yo dije: pues nunca voy a hacer un doctorado porque yo quiero ser diferente. Y no lo hice. Es muy fácil no hacer doctorado, simplemente no estudias, ¿no? Es muy interesante la mezcla que tú planteas y la mezcla que uno entiende. Una madre profundamente emotiva, que trabaja con emociones humanas y encamina emociones humanas. Estela Ruiz Milán, un ser humano que sigue lúcido y prodigioso, y un padre absolutamente racional. Pero tú dices una idea en este libro de La figura del mundo. Mi padre discutía hasta con taxistas. Entonces, tan racional no era. Era un hombre lleno de emociones cautas, prudentes, en silencio, como si algo lo hubiera lastimado y él decidiera pensar en vez de hablar. Porque si discutía con todos, había esta afirmación vital que tú siempre veneraste en él. Claro, mira, él tuvo una formación muy peculiar porque su madre lo mandó a estudiar a internados de jesuitas en Bélgica. Entonces él creció en soledad, le gustó mucho el conocimiento, le gustó la competitividad académica y fue un hombre de razón. Los jesuitas son grandes educadores y la manera que tenía de expresar sus pasiones era la discusión temática. Entonces podía discutir con un taxista porque el taxista, por ejemplo, solía ser alguien mucho más conservador que mi papá. Y entonces mi papá quería adoctrinarlo en ideas socialistas al taxista, ¿no? Y entonces se quedaban discutiendo los 2 horas, ¿no? Pero cuando tú le preguntabas a mi papá algo personal, se ponía muy nervioso. Exactamente. No quería hablar de eso. Entonces ahí es donde este libro es un proceso de descubrimiento de quién fue ese desconocido de la familia, que también era mi padre, en la vida íntima. Qué conectivas había entre sus decisiones públicas, su participación en movimientos sociales, el zapatismo, el movimiento estudiantil del 68 y sus pulsiones más internas. Que eso lo que trato a mí de lo que descubrir. me apasiona de Luis. Y perdóname la familiaridad Por de supuesto. decir Luis, de tu Sí. padre, del maestro Luis Villoro. Maestro, el secreto es el silencio, es donde el silencio es el lenguaje de todas las cosas. Yo creo que Luis traía grandes secretos de enorme dolor que nunca se atrevió a verbalizar. Y que de repente, cuando tú escribes, creo que cuando un ser humano como tú escribe, le van llegando una gran cantidad de ideas que es imposible sostener. Se rompe el dique de la prudencia y empieza todo el fragor emocional. Creo que tú escribiendo esto debes haber intuido secretos, dolores, pulsiones que fue imposible acompañarlo, ¿verdad? Claro, porque ese ocultamiento de las emociones, él lo que hacía era sublimarlas a través de la razón, o lo puedo decir ahora porque también está en el libro, a través de pasiones eróticas, porque fue un gran Don Juan, pero no eran amores, eran romances eróticos en los que él se relacionaba con mujeres, pero que no había... Que no lo comprometían. Exacto, no había el componente del sentimiento. Mi madre dice: yo fui un error en su vida. Eso es frase de psicoanalista, perdóname. Exacto, ella sí estaba enamorada, pero de un hombre al que le costaba trabajo eso. Un hombre que estaba impreparado para eso. Tal vez él no estaba preparado para amar. Tocas un tema que me parece esencial. La gente piensa que alguien que se dedica a una rama del saber y que tiene mucho éxito en esto, un astrofísico, un neurofisiólogo, un filósofo, son personas que entienden el mundo.
pueden entender una rama del mundo, pero muchas veces no se entienden a sí mismos. Son personas que tienen un hándicap, un déficit muy grande respecto a su mundo emocional. Entonces, siendo mi madre psicoanalista y siendo una persona con una emotividad volcánica, que fue la persona que me enseñó a ver el mundo, pues empecé a escribir este libro creyendo que lo hacía exclusivamente con mi mirada. Pero no hay literaturas individuales, Raúl. Claro. Empecé a darme Gran cuenta a comentario. mitad del libro que lo estoy viendo con los ojos de mi madre, lo estoy viendo como ella trató de descifrarlo, y por eso el libro termina con un diálogo con ella, que es, digamos, el juicio final Sí, acerca claro. de la figura Cuando paterna. tú dices, parecería como si mi madre se está volviendo juez de mi padre cuando no lo hizo. Fíjate, Juan, a veces uno dice, mi padre desde que se divorció se volvió un cerdo. No, ya era, pero tu madre tapó todo esto. Porque la pareja se tapa. Hay un elemento que me parece muy interesante del que no siempre se habla, porque mira, tanto la canción romántica como la poesía amorosa hablan mucho del amor perdido, muchas veces con nostalgia o muchas veces con despecho. Pero no hay muchos documentos de el amor más allá de la relación. Es decir, cuando tú ya no vas a volver con tu pareja, pero aprendes a quererla en la separación, a valorarla y apreciarla, que fue lo que hizo mi madre. Mi madre fue teniendo casi un culto religioso por mi padre, pero generado por ella. Hizo una construcción para que nosotros no viéramos al villano de la familia. Y eso me parece un acto de amor muy generoso. Exactamente, Sí. maestro, es un acto. Yo quisiera decirte una, antes de que terminemos, porque el tiempo no me deja en paz, una sola pregunta. Luis Villoro, Hiperión, Emilio Uranga, Portilla, eran seres prodigiosos. ¿Qué sucede ahora? Que ese prodigio del pensar empezamos a sentir que es una carencia en nuestra sociedad, Juan. Definitivamente, hoy en día en muchísimos países se ha suprimido la carrera de filosofía en las preparatorias. Las humanidades no tienen recursos. El Colegio Nacional del que formo parte fue fundado por filósofos. Hoy en día no hay un solo filósofo y no ha sido posible que entre un filósofo porque no hay consenso para que entre. Hoy en día un algoritmo es más importante que un filósofo. Un algoritmo determina lo que piensa la gente mucho más que un gran pensador. Hay un déficit de humanismo. Estamos en tiempos de la inteligencia artificial, por lo tanto, lo humano está siendo desafiado, y una de las maneras de proteger la complejidad del pensamiento humano es la filosofía, que es amor a la sabiduría. Y no pienso en la filosofía técnica para especialistas, pienso en lo que fue en la Grecia clásica. Una filosofía con una narrativa humana. Exactamente, instrucciones para vivir mejor. Caramba, podríamos hablar mucho de esta gran figura que es Luis Villoro. Para mí es un ser muy importante porque representa conocimiento, representa la UNAM, que es algo que yo venero, y sobre todo representa a esas épocas donde nombres como Alejandro Rossi fueron vibrantes para nuestra juventud. Y qué gran fortuna que hayas venido de un padre así, y también qué gran problema que seas un gran sobreviviente, porque muchos no pueden sobrevivir a dos grandes figuras, maestro. Así que te agradezco mucho. No, hombre, el agradecido soy yo, Raúl. Y yo quiero decirles, busquen este libro, La figura del mundo. La portada es muy sugerente, pero las palabras de Juan Villoro serán doblemente inquietantes, porque atrás de un padre hay una necesidad del alma. Maestro, muchísimas gracias y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.